explicar la inflación en nuestro país, nos remitimos a un trabajo de Carlos Augusto Aranda Herrera, quien hace un análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Con gráficos muestra cuál es la tabla de inflación, especialmente en este mes de enero de 2024, donde se ha tenido un índice bastante preocupante, de 1.95 aproximadamente. El gobierno tiene una proyección de inflación de 7% para toda la gestión, pero imagínense ustedes, ya tenemos 1.95, casi 2% solamente en el mes de enero. Entonces esta situación se va agravando. Leamos un poco qué es lo que dice este reporte. Las tasas de inflación continúan siendo elevadas en comparación con la historia económica reciente de Bolivia. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación mensual en enero de 2025 alcanzó un 1.95%, mientras que la tasa interanual comparada con enero del año anterior fue del 12.03%, dato que en el concepto de inflación suele generar confusión, incluso entre la profesión y la prensa especializada. En los últimos meses hemos sido testigos de diversas interpretaciones sobre su origen: bloqueos, especulación y en los últimos días la avaricia de los ganaderos. Esa es por lo menos la explicación que da el gobierno. Esta entrada tiene como objetivo clarificar algunos de los conceptos comúnmente utilizados a la hora de tratar este tema y ofrecer una explicación a este fenómeno. ¿Qué es la inflación? Los economistas utilizan el término inflación para referirse a un aumento continuo en el nivel general de precios expresados en bolivianos. La magnitud de la inflación, conocida como la tasa de inflación, se reporta generalmente como el crecimiento porcentual anualizado de algún índice amplio de precios en la economía. Con el aumento de los precios en bolivianos, un billete boliviano compra menos cada año. Por lo tanto, la inflación implica una disminución constante del poder adquisitivo de la moneda nacional. Sin embargo, esta definición adolece del problema que puede llevar a que confundamos las consecuencias con las causas de la inflación. La inflación es en realidad una pérdida del valor de la moneda. Antiguamente los monarcas rascaban el oro de las monedas para arrebatar parte del valor a sus ciudadanos. Como veremos más adelante con mayor detalle, hoy en día los bancos centrales incrementan la oferta crediticia, vale decir pasivos, contra activos de mala calidad. La consecuencia de que el dinero valga menos es que los bienes que pretendamos adquirir cuestan más. Y por lo menos esto es lo que está ocurriendo actualmente. Inflación y cambio en los precios relativos. A menudo se tiende a confundir inflación con los cambios en los precios relativos. Para entender la diferencia, veamos un ejemplo. Un aumento en el precio de la carne no puede generar o impulsar la inflación por una razón sencilla: la relación funcional es al revés. La inflación, definida como un aumento continuo y sostenido en el nivel general de precios, provoca que los precios individuales, incluidos salarios, tasas de interés, las divisas extranjeras, entre otros, tiendan a aumentar más o menos proporcionalmente por encima de las variaciones de los precios relativos causadas por los cambios en la demanda o la oferta en mercados específicos. Así, si el aumento en el precio de la carne se debe tanto a la inflación como a un cambio en los precios relativos, este aumento no puede considerarse como causa de la inflación. Considerar que la inflación aumenta porque avariciosos empresarios están subiendo los precios es algo que no resiste el mayor análisis riguroso. La mayor cantidad de bolivianos que pagó por la carne son bolivianos que no pueden usar en adquirir otros bienes. Por consiguiente, los consumidores continúan comprando alimentos a estos precios altos, y por tanto deben reducir sus gastos en otros bienes y servicios cuyos precios relativos disminuirían.
estamos ante un claro ejemplo de lo que se denomina falacia de la composición, creer que lo que es cierto para elementos individuales, el aumento del precio de un bien es cierto para el conjunto de los elementos, el aumento de precio de todos los bienes. Y aquí tenemos una variación de los precios que se han registrado y que en este enero 2025, fíjense ustedes, tiene un incremento importante. En enero del 2024 hemos tenido un incremento muy reducido, en el 2023 mucho menos, en 2022 0,2, en 2021 0,4 y así sucesivamente. Entonces, aquí, entre las causas de la inflación, eh, se puede rescatar lo siguiente. En pocas palabras, se produce inflación, es decir, el poder adquisitivo del boliviano se reduce en la medida en que la oferta nominal de bolivianos crece más rápido que la demanda real de tener bolivianos. Es decir, que se estaría imprimiendo más billetes, se estaría comprando más monedas, la demanda no ha subido, pero hay bastante en el mercado, es decir, bastantes bolivianos en el mercado. El gestor de la moneda nacional es el Banco Central de Bolivia, tanto porque determina la oferta monetaria en la economía, cuanto porque la gestión de sus activos influye sobre la demanda de pasivos, incluidos billetes y monedas en circulación que emite. La inflación tendrá su origen entonces cuando el Banco Central incremente la oferta de dinero y sustitutos del dinero pasivos contra activos de mala calidad. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en los últimos años. Si nosotros podemos apreciar estas imágenes, teníamos hace algún tiempo algunos activos, la base en reservas internacionales, y actualmente tenemos una economía que se sostiene en créditos extranjeros, y esto causa todo un problema económico en nuestro país. La base monetaria ha experimentado un incremento sostenido con una aceleración a partir de inicios de 2023. Paralelamente, la composición activos del Banco Central ha sufrido una transformación significativa, mientras que anteriormente estaba dominado por activos de reserva, caracterizados por su solvencia y alta liquidez. En la actualidad ha pasado a estar conformado en mayor medida por derechos de cobro contra el sector público no financiero, activos de naturaleza ilíquida y de valuación incierta. Esta recomposición del activo del Banco Central no solo evidencia un cambio en la calidad de los recursos que respaldan la base monetaria, sino que también permite identificar el origen del problema: déficit fiscal persistente. Es decir, que el gobierno no tiene el dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones. El creciente financiamiento del sector público no financiero refleja la incapacidad del gobierno para cubrir su déficit a través de ingresos genuinos o financiamiento sostenible en los mercados. Debido a las dificultades del país por acceder a fuentes externas, el Banco Central ha absorbido esa necesidad de financiamiento, reemplazando activos líquidos y solventes por compromisos cuyo valor y recuperabilidad son inciertos. La inflación no es el resultado de la codicia, los bloqueos ni la especulación. No necesitamos recurrir a explicaciones heterodoxas ni a buscar paralelismos en otros países para entenderla. Nuestra propia historia económica, especialmente en el siglo XX, nos ofrece una lección clara. Cada episodio inflacionario en Bolivia ha sido consecuencia directa de la indisciplina fiscal y su financiamiento a través del Banco Central. Así se gestó la inflación tras la Revolución de 1952 y nuevamente a mediados de los años 80 con resultados desastrosos. Pero así como la historia nos muestra el origen del problema, también nos señala el camino de salida. La estabilidad solo se recupera con el equilibrio fiscal, disciplina monetaria y reglas claras que eviten que el Banco Central de Bolivia se convierta en salvavidas de un Estado en
déficit. Este artículo bastante interesante que usted lo puede encontrar en Políticas Públicas Populi para la Libertad, que fue escrito por Carlos Augusto Aranda Herrera, nos ayuda a conocer de qué se trata toda esta problemática que de parte del gobierno ha tenido una serie de explicaciones.